La Biblia en un año. Día 168. Primer libro de Crónicas. Traslado del arca. David se dejó aconsejar de los jefes de 1000 y de 100 y de todos los principales del pueblo, y luego dijo a toda la asamblea de Israel: Si les parece bien, y si el Señor, nuestro Dios, lo aprueba, mandaremos mensajeros a nuestros hermanos de todos los territorios de Israel, así como a los sacerdotes y levitas que viven en sus ciudades y campos, para que se reúnan con nosotros. Y traeremos aquí el arca de nuestro Dios, ya que no nos hemos preocupado de ella desde los tiempos de Saúl. Toda la asamblea aprobó esta decisión, pues le pareció bien a todo el pueblo. Entonces David convocó en asamblea a todo Israel, desde el torrente de Egipto hasta el paso de Hamat, para trasladar el arca de Dios desde Kiriat Jearim. Se levantó David y se dirigió con todo Israel hacia Baalá, a Kiriat Jearim, que está en Judá, para traer desde allí el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor que se sienta sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios sobre una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab. Uzá y Ahió conducían la carreta. David y todo Israel iban bailando delante del Señor con todo su entusiasmo, cantando con cítaras y arpas, con panderos, con címbalos y trompetas. Al llegar a la era de Cuidón, Uzá extendió su mano hacia el arca de Dios para sujetarla porque los bueyes parecían volcarla. Pero la ira del Señor se encendió contra Uzá, le hirió por haber extendido su mano sobre el arca y murió allí mismo delante de Dios. David se entristeció porque el Señor había herido de muerte a Uzá, y así aquel lugar se llamó Pérez Uzá hasta hoy. Aquel día David temió a Dios y se dijo: ¿Cómo voy a llevar a mi casa el arca de Dios? Y no llevó el arca del Señor a su casa, a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a casa de Obed-Edom, de Gat. El arca de Dios permaneció en casa de Obed-Edom de Gat durante 3 meses, y bendijo el Señor a Obed-Edom y todo cuanto tenía. David en Jerusalén. Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, carpinteros y constructores para edificarle un palacio. David reconoció que el Señor le había confirmado como rey sobre Israel, porque había engrandecido su reino por razón de su pueblo Israel. David tomó más esposas en Jerusalén y engendró más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán y Salomón, Jihar, Elisúa y Elpelet, Nogá, Nefeg y Yafía, Elisama, Baaliadá y Elifelet. Cuando los filisteos oyeron que habían ungido a David como rey sobre Israel, subieron todos para atacarlo. Al enterarse, David salió a su encuentro. Los filisteos llegaron y se desplegaron por el valle de los Refaim. David entonces consultó a Dios: ¿Debo subir contra los filisteos? ¿Los vas a entregar en mis manos? El Señor le respondió: Sube, que con seguridad voy a entregarlos en tus manos. Subieron los filisteos a Baal Perasim, y David los derrotó y dijo: El Señor se ha servido de mí para dividir a mis enemigos como se dividen las aguas. Por eso a este lugar se le llama Baal Perasim. Los filisteos abandonaron allí a sus ídolos, que fueron quemados por orden de David. Otra vez salieron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refidim. David consultó al Señor, que le dijo: No subas de frente. Mejor da un rodeo por detrás y cae sobre ellos desde las moreras. Cuando oigas ruidos de pasos en las copas de las moreras, sal a la batalla, porque Dios irá delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. David hizo lo que le había mandado Dios y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Hueser. La fama de David se extendió por todos los territorios, y el Señor hizo que le temieran todas las naciones. Job. Respuesta de Job. Apelación a Dios en medio del dolor. Entonces intervino Job diciendo: Realmente ustedes son la esencia del pueblo, con ustedes se acaba la sabiduría. Pero también yo tengo inteligencia como ustedes, ¿no soy yo más simple que ustedes? ¿Y quién no conoce estos razonamientos? Soy la burla de los amigos, yo que clamo a Dios para ser escuchado, yo, el justo y honrado, soy la burla.
Ante la desgracia, desprecio. Opinan los satisfechos, y un golpe a los pies vacilantes. En paz están las cuevas de los salteadores y bien seguros los que irritan a Dios, los que llevan a Dios en su mano. Pero pregunta a las bestias y te instruirán, a las aves del cielo y te informarán, a los reptiles de la tierra y te enseñarán, te lo explicarán los peces del mar. ¿Quién no sabe de entre todos estos seres que es la mano del Señor quien lo ha hecho? En su mano está el alma de todo viviente y el espíritu de toda carne. ¿No distingue el oído las palabras y el paladar los alimentos? En los ancianos está la sabiduría y en los muchos años la inteligencia. De Dios es la sabiduría y la fuerza, suyos son la inteligencia y el consejo. Lo que él destruye, no se restaura, a quien encierra, nadie puede librarlo. Si retiene las aguas, viene la sequía, si las suelta, arruinan la tierra. Dios tiene fuerza e ingenio, suyos son el seducido y el seductor. Él hace desvariar a los consejeros y enloquecer a los jueces. Despoja las insignias de los reyes y les ciñe la cintura con cadenas. Él hace desvariar a los sacerdotes y derriba a los poderosos, quita el habla a los que están seguros, y a los ancianos arranca el juicio. Vierte desprecio sobre los nobles y suelta el cinturón de los más fuertes. Descubre las tinieblas desde su profundidad, y convierte en luminosidad las sombras. Engrandece a las naciones y luego las destruye, ensancha los pueblos y los dispersa. Quita el entendimiento a los jefes del país y los hace vagar por el desierto sin rumbo. Van palpando en las tinieblas, sin luz, se tambalean como borrachos. Hechos de los Apóstoles. Actividad apostólica en Jerusalén. Curación del cojo de nacimiento. Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora nona. Había un hombre, cojo de nacimiento, al que solían llevar y colocar todos los días a la puerta del templo llamada Hermosa para pedir limosna a los que entraban en el templo. En cuanto vio que Pedro y Juan iban a entrar en el templo, les pidió que le dieran una limosna. Pedro, junto con Juan, fijó en él la mirada y le dijo: Míranos. Él los observaba, esperando recibir algo de ellos. Entonces Pedro le dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te lo doy, en el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó, y al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. De un brinco se puso en pie y comenzó a andar, y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocían que era el mismo que se sentaba a la puerta hermosa del templo para pedir limosna. Y se llenaron de estupor y asombro por lo sucedido. Discurso de San Pedro en el templo. Como él sujetaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo lleno de sorpresa corrió hacia ellos al pórtico llamado de Salomón. Al ver aquello, Pedro dijo al pueblo: Israelitas, ¿por qué se admiran de esto, o porque nos miran como si hubiéramos hecho andar a este hombre por nuestro poder o piedad? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron en presencia de Pilato, cuando éste había decidido soltarlo. Ustedes negaron al santo y al justo, y pidieron que les indultaran a un homicida, mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que ven y conocen, su nombre le restableció, y la fe que viene de él le dio la completa curación ante todos ustedes. Ahora bien, hermanos, sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes. Pero Dios cumplió así lo que había anunciado de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo padecería. Arrepiéntanse, por tanto, y conviértanse, para que sean borrados sus pecados, de modo que vengan del Señor los tiempos de la consolación, y envía al Cristo que ha sido predestinado para ustedes, a Jesús, a quien es preciso que el cielo lo retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de las que Dios habló por boca de sus santos profetas desde antiguo. Moisés, en efecto, dijo: El Señor Dios suyo le suscitará de entre sus hermanos un profeta como yo, lo escucharán en todo lo que les diga. Y sucederá que todo el que no escuche a aquel profeta será exterminado del pueblo. Todos los profetas desde Samuel y los que vinieron después, cuantos hablaron, anunciaron estos días.
Ustedes son los hijos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con sus padres cuando le dijo a Abraham, en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Al suscitar a su Hijo, Dios lo ha enviado en primer lugar a ustedes, para bendecirlos cuando cada uno se convierta de sus maldades.